Ministro de Transportes, el señor Juan Silva. Para eso hemos invitado a una de las personas que más conoce, por lo pronto, sobre el tráfico en nuestra ciudad de Lima, porque creó la asociación Lima Como Vamos, que se transformó después en Ciudades Como Vamos, un observatorio ciudadano que publica un informe riguroso cada año. Mariana Alegre, buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar con ustedes. Cuéntenos, por favor, cuál es el balance que hace usted sobre lo actuado hasta el momento por el ministro de Transportes. Bueno, por supuesto, comparto la indignación de muchas personas en relación al intento de retroceder en el camino de la reforma de transporte, en particular cediendo intereses particulares de grupos de poder que vienen capitalizando, ¿no?, y privatizando las calles para su beneficio, ¿no? En este caso, sí, a partir de estas estrategias comisionistas afiliadoras. Ahora, mi pregunta periodística, ayer intentaba esbozarla con la presidenta del Consejo de Ministros, más allá de los hechos concretos, es decir, yo no estoy tan segura de que cede o está convencido de que esa es la manera de darle una salida, entre comillas, en el retroceso de todo lo que es el transporte en el país, pero que estén contentos pues los gremios de transportistas. Además, él está vinculado a uno de esos gremios, no directamente, pero ha estado vinculado. Así es. Creo que aquí, Mónica, la pregunta es a quién se quiere beneficiar, ¿no? Si el objetivo de este gobierno es atender a las poblaciones más vulnerables, al pueblo, ¿no?, a los ciudadanos más con mayores necesidades, pues en este caso se tiene que entender que los usuarios, los pasajeros, son justamente este grupo de personas a las que se supone este gobierno quiere representar y al cual se atribuye su triunfo, ¿no? Es justamente las personas con más necesidades y de los niveles económicos más bajos quienes son las que usan el transporte público colectivo de forma mayoritaria. Entonces se está prefiriendo a las empresas, a los empresarios, a los dueños de las rutas, por sobre los usuarios, los pasajeros, que son finalmente o debieran ser el centro de su hacer gobierno. Mariana, ¿cómo está? Buenos días. Además, tratando de favorecer a los transportistas, negociando estas sanciones, multas que hay, ¿no?, pretexto de haber pasado una etapa de emergencia como es la pandemia. ¿Tiene alguna justificación esto de anular, ¿no?, de favorecerlos con la suspensión de las multas bajo este concepto, bajo este pretexto? Hablamos de 53 millones, ¿ah? No es poca cosa. No, y en absoluto, ¿no? O sea, creo que el cumplimiento de las normas no tiene que ser negociable, sino pues entramos a un espacio de anarquía. Yo entiendo que se pueda facilitar procesos de pago, que se pueda programar un cronograma para los pagos, pero lo que no se puede hacer es convalidar el rompimiento de las reglas de tránsito y las reglas del transporte, ¿no?, que son también otras de las infracciones por las cuales estas unidades y estas personas tienen muchas multas. Mariana, se nos había prometido que en un plazo corto ya no habrían combis ni cúster informales en nuestras calles, que los choferes serían asalariados, que los buses serían grandes y no contaminantes, que se respetarían las luces verdes y los límites de la velocidad. ¿A qué nos lleva la actitud complaciente que hay ahora en respecto de los objetivos básicos? Acortar el tiempo de esclavitud que se pasa en vehículos no apropiados, bajar la tasa de accidentalidad y de contaminación. Sí, coincido contigo, Fernando. Creo que justamente todas estas medidas entorpecen, si es que no eliminan la posibilidad de tener un transporte seguro y digno para todos los ciudadanos. Creo que también hay un desconocimiento de cómo sistemas de transporte organizados, ordenados, seguros, generan enormes ventajas para la sociedad, ¿no?, a nivel de la prosperidad de la ciudad misma, pero también a nivel del impacto positivo en la calidad de vida de cada uno de los usuarios y de sus familias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las muchas víctimas de las familias cuyos miembros son víctimas de los siniestros de tránsito, cómo esto impacta en su economía, ¿no?, cómo impacta también, y tenemos que entender que las personas con menos recursos gastan más dinero, ¿no?, en moverse por la ciudad a partir justamente de este fraccionamiento de transporte, sin contar, por supuesto, el tiempo perdido, el estrés, el malestar que implica trasladarnos por la ciudad, y cómo esto también afecta al resto de usuarios del transporte en general, ¿no?, conductores, ciclistas, peatones u otros.
ofrecer la cabeza de las autoridades de parte de una autoridad me parece hasta indigno, porque uno puede estar o no de acuerdo y evaluar el trabajo que se está haciendo en determinadas instituciones, pero ofrecerle a quien son el objeto de esta amenaza, la protesta o la huelga o la paralización, cabezas de autoridades, francamente es algo que, no sé, no se ha visto con frecuencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo no sé si es una sorpresa, porque creo que en algunos casos también ya hemos visto situaciones parecidas, pero lo que sí es cierto es que es absolutamente indignante, no se tiene que negociar así, y menos aún con los que son las instituciones que justamente velan por este bienestar ciudadano, independientemente de que haya que hacer mejoras. ¿La ATU y la SUTRAN, desde su punto de vista, Mariana? Mira, la SUTRAN tiene un trabajo enorme para justamente disminuir y prevenir siniestros viales y víctimas. Hay un trabajo fuerte. Obviamente la magnitud de la informalidad es tan grande que siempre hay, todavía tenemos un montón de accidentes en carreteras. Pero retirarla o quitarle competencias más bien es dejar al libre albedrío las pistas de nuestro país. En el caso de la ATU, sí es cierto que hay una sensación de demora, y también creo que esto va de la mano de una expectativa muy, muy alta que se colocó a la institución, a pesar de que no se le entregó todas las herramientas como debió entregarse al inicio. Mariana, ¿y en qué medida ha avanzado la reforma del transporte urbano en nuestra capital? Para el caso de la capital, yo creo que ha habido algunos avances más institucionales que prácticos, que son importantes, ojo, pero yo en ese sentido entiendo un poco como la desazón, ¿no?, de la ciudadanía por no ver acciones concretas. Creo que la pandemia también jugó en contra y obviamente generó un retraso importante en cuanto a las acciones que ellos tenían previsto. Hay un asunto que yo, desde mi perspectiva, se desaprovechó, pero ojo, esto es un asunto también a nivel de gobierno, de política de Estado y no solo de la ATU, que es que cuando estuvimos en las cuarentenas debió adaptarse la ciudad para ofrecer corredores exclusivos para el transporte público en las vías principales de la ciudad, para disminuir así el tiempo de viaje de aquellos que empezaban a usar el transporte público y que eran justamente la masa laboral que se empezaba a reactivar, ¿no? En ese sentido también los subsidios han debido ser enfocados de pronto en las personas más que en las unidades, no más que en las empresas, justamente a partir de este historial que tienen. Yo sé que eso es complejo y que requería financiamiento público, pero justamente la crisis que tenemos de transporte y cómo esto impacta en nuestra economía y en nuestra vida requiere pues de inversión pública seria. Muchas gracias, Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima. ¿Cómo vamos? Por sus apreciaciones sobre la política de transporte que se está implementando. Que tenga usted buenos días. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a ir a los titulares de la media hora y regresamos a ampliación de noticias.